Bien, amigos, ahora me gustaría contar algo acerca de lo que es la flora intestinal. Es un tema apasionante, muy desconocido, y comentaros que nuestro intestino, el intestino del hombre, en él coexisten aproximadamente 1 kilo de bacterias cuya función es indispensable para la salud. Es lo que se llama la flora bacteriana o intestinal. Está concentrada sobre todo en la última parte del intestino y está compuesta por bacterias buenas y bacterias malas. La flora bacteriana se mantiene sana cuando hay más cantidad de bacterias buenas que malas. Entre los dos grupos se establece una verdadera guerra de colonización y de supervivencia. Si prevalecen las buenas, el organismo se beneficia de ello y se establece un equilibrio que determina salud y bienestar. En particular, estas bacterias, las buenas, se reproducen aprovechando todo lo que llega al intestino y por lo tanto sustraen el alimento a los gérmenes patógenos que no se pueden reproducir en masa. Ocurre lo mismo que en la naturaleza. La especie que logra nutrirse crece, mientras que la otra está destinada a detener su desarrollo. Las bacterias buenas, en teoría, comen de todo, pero normalmente su alimento ideal son los hidratos de carbono. Sin embargo, lamentablemente, la glucosa, la fructosa de los hidratos de carbono son asimilados por el cuerpo antes de llegar a la última parte del intestino en donde se encuentra la flora bacteriana buena. Esta es la razón por la que las bacterias tienen que hacer fermentar las fibras alimenticias para producir sacáridos. Cuando ganan las bacterias malas, como sucede después de una larga terapia con antibióticos o por la ingestión de alimentos contaminados o por estrés, pueden aparecer molestias, dolor de vientre, hinchazón, diarrea, también la ingestión de alimentos que contienen sacáridos. Por ejemplo, las legumbres, de difícil digestión para algunas personas, pueden causar gases, llegan al colon y representan un alimento ideal para las bacterias que producen gas. Con la simple alimentación cotidiana es difícil favorecer el crecimiento y el desarrollo de una buena flora bacteriana de protección. Es por eso que se recomienda tomar productos que contengan esta flora bacteriana. El cuerpo humano está formado aproximadamente por 10 billones de células y hospeda una población bacteriana de aproximadamente 100 billones. Las células humanas constituyen una verdadera minoría si la comparamos con la flora intestinal. Vemos que el hígado pesa unos 1,5 kilos, el corazón 800 gramos, el cerebro 1,3 kg, 1,4 kg y la flora bacteriana 1 kilo o más. Ya al nacer, lo que es la parte gastrointestinal del hombre está invadida por los microorganismos provenientes del tramo genitourinario de la madre. Luego la leche materna aporta lactobacillus que favorecen la colonización. En el niño alimentado con leche materna, las poblaciones de Escherichia coli, de enterococos, causantes de numerosas patologías, desaparecen o disminuyen. En cambio, en los niños alimentados con biberón, la disminución o la desaparición de determinadas poblaciones no se produce. La consecuencia es que la composición del ecosistema de la flora de estos niños es muy compleja. Cuando se termina el periodo de lactancia, la flora de los niños alimentados con leche materna se vuelve más compleja y por lo tanto más parecida a los de los niños alimentados con biberón. Luego hay un periodo transitorio en el que la flora evoluciona hasta llegar a constituir la normal flora bacteriana del hombre adulto. La flora intestinal está relacionada
totalmente con el proceso digestivo y su composición influye directamente sobre el estado de salud del hombre. Los alimentos están constituidos por moléculas demasiado grandes para ser asimiladas por nuestro organismo. Si el alimento no se transformara durante el proceso digestivo, hasta resultaría perjudicial para nuestro organismo. Gracias a un proceso llamado metabolismo, nuestro organismo toma energía de los alimentos que ingerimos. El proceso digestivo permite la fluidificación de los alimentos, su transformación en sustancias más simples y la compleja escisión de las mismas hasta que se pueden asimilar. Después de todas las fases de transformación, la absorción de los alimentos se produce en el intestino. Pero hay algo que no debemos olvidar nunca, y es que podemos comparar a nuestro intestino con un bosque. En nuestro intestino, pues nos vamos a encontrar con multitud de microorganismos. Muchas bacterias que nos ayudan a vivir. Sin ellas sería imposible que un ser humano pudiera vivir. Eso lo tenemos que entender. Lo debemos de saber. Ahora, en un bosque existen multitud de animalitos, pero hay muchísimos más que no podemos ver. Las lombrices se encargan de airear la tierra. Determinadas bacterias, millones y millones de bacterias, se encargan de digerir los restos de animales o plantas que han muerto y los transforman en sustancias orgánicas nutritivas para que las puedan absorber las plantas a través de sus raíces. ¿Os imagináis que esto no pudiera ocurrir? El bosque moriría. Las plantas no podrían absorber los nutrientes porque no estarían transformados. Nuestro intestino es igual. Tiene que haber un equilibrio. Igualmente, vamos a suponer, es un ejemplo que pongo muchas veces, en un bosque existen conejos, jabalíes, pajaritos, insectos y muchos animalitos que no se pueden ver porque son muy pequeñitos y son microscópicos. Que ya muchas veces, porque como no los vemos, pues ya parece como que no existen. Pero son fundamentales. Vamos a suponer que ahí están los lobos, están todo tipo de animales, herbívoros, carnívoros, etc. Cogemos y matamos a los animales que son carnívoros, a los que se encargan de comer a los conejos. ¿Qué va a ocurrir con los conejos? Que como no va a tener a nadie que se lo coma, pues van a vivir a sus anchas y va a empezar a haber conejos y conejos y conejos y se lo van a comer todo. Se van a comer el bosque. Y el bosque se acabó. Y los conejos también porque se lo han comido todo. Ya no van a tener para comer. En nuestro intestino pasa exactamente igual. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Lo que tiene que haber es un equilibrio, pero hacia las bacterias buenas. Si no, el problema que se puede producir es un desequilibrio de flora bacteriana. Mejor dicho, las bacterias malas van a ocupar el lugar, se van a adueñar del intestino y a partir de ahí van a existir muchos problemas porque nuestra flora bacteriana, la buena, es la que se encarga de que nosotros vivamos y la mala no, es la que se encarga de todo lo contrario. Por eso, a la hora de digerir los alimentos, el digerir es vivir. Bueno, lo que contiene el intestino entra en contacto con las paredes intestinales y allí las sustancias nutritivas, separadas del resto por los jugos digestivos, son asimiladas por las vellosidades intestinales. En el intestino grueso,
que es la continuación del intestino delgado, se elimina el agua que hay allí contenida. Las sustancias no asimilables van avanzando y luego las eliminamos. La digestión se parece a un circuito en el que cada elemento produce el funcionamiento del que le sigue. Si uno de estos elementos se rompe, el sistema total se bloquea. El organismo, para mantenerse joven y sano, debe lograr el perfecto funcionamiento de sus sistemas de asimilación de los alimentos, desde la boca hasta el recto, y por lo tanto debe conservar en perfecto estado sobre todo el intestino, que es donde se produce la más importante fase de asimilación de las sustancias alimenticias y donde se eliminan los desechos metabólicos. El cuerpo humano alberga una numerosa y variada población bacteriana. Lo podemos comparar con una máquina muy compleja en la que conviven células humanas y microorganismos, donde todos colaboran para el perfecto funcionamiento del equipo. La mayoría de los microorganismos que viven con el hombre o que cohabitan, que son vecinos nuestros, y nosotros vecinos de ellos y vivimos en la misma comunidad, se encuentran en el conducto gastrointestinal y su concentración aumenta a medida que bajamos hacia abajo, hacia el intestino grueso, lo que llamamos el colon, y más hacia el recto. También la distribución y la relación entre las distintas especies de microorganismos o de bacterias varía enormemente en los diferentes segmentos del aparato digestivo. Esto se debe sobre todo a la distinta estructura y a la distinto tipo de estos segmentos. La flora bacteriana, en efecto, es escasa a nivel gástrico. Varía luego de las 104 bacterias en el duodeno a las 1000 bacterias en el colon. La mayoría de estos organismos que colonizan la primera parte gastrointestinal son probablemente gérmenes de tránsito que no tienen funciones importantes por lo que se refiere a los trabajos que se realizan en el organismo. Se encuentran, en efecto, por lo menos 400 tipos diferentes de bacterias y la concentración media de gérmenes presentes es de 1012 microbios por gramo de peso seco de contenido. El contenido de estas secciones del intestino se mueve muy lentamente y esto permite la reproducción abundante de las bacterias. Son muchos los factores que pueden influir por medio de los distintos mecanismos sobre los niveles de las poblaciones microbianas y la localización de los microorganismos presentes en ese ecosistema intestinal. Algunos de estos son la temperatura del organismo, el pH, el tiempo de permanencia en determinadas zonas, la dieta, etcétera, etcétera. Algunas especies de microbios más o menos perjudiciales para el hombre pueden vivir y coexistir en la flora intestinal, pero su nivel patógeno depende siempre de variaciones en las condiciones normales de ese ecosistema intestinal. Es posible distinguir 3 grupos microbianos según su comportamiento hacia el ser humano. Por un lado están los beneficiosos, que viven en simbiosis con el hombre, en armonía. Nosotros los necesitamos y ellos nos necesitan y nos damos beneficio. Y van a determinar el justo equilibrio del ecosistema intestinal. Ahí tenemos los lactobacilos, las bifidobacterias, los estreptococos, que acidifican el ambiente y poseen una actividad muy importante. Atacan los hidratos de carbono a través del proceso de fermentación. Después, hay microorganismos que son potencialmente perjudiciales. Están los Proteus, Staphylococcus, Clostridium, etcétera, etcétera. Y luego están los potencialmente patógenos,
que pueden causar patologías cuando en determinadas condiciones predominan sobre otras especies. Aquí están la Escherichia coli, están los bacteroides, enterobacterias, enterococos. ¿Qué es lo que hacen? Alcalinizan el ambiente y poseen sobre todo una actividad muy dañina. Generan sustancias tóxicas para el organismo porque producen la putrefacción de las carnes, por ejemplo. Las sustancias tóxicas son metabolizadas por el hígado, obligado a trabajar en exceso, y por el intestino, que en parte logra eliminarlas y en parte las distribuye a través de la sangre por todo nuestro organismo. Estos microorganismos se pueden comportar de diferentes maneras según las circunstancias. Por lo tanto, las infecciones pueden ser producidas no solo por verdaderos microorganismos patógenos, sino que pueden ser también las consecuencias de cualquier factor externo que determine un desequilibrio de la flora bacteriana intestinal. Por eso se aconseja potenciar las defensas del organismo para mantener intacto este valioso equilibrio. Vamos a ver las funciones de la flora bacteriana, porque son vitales. La masa microbiana está constituida por un número indeterminado de especies y la distribución de estas especies bacterianas entre los diferentes individuos varía notablemente. Bifidobacterias, bacterioides, clostridios, enterobacterias, estafilococos son las especies más conocidas. Pero esta enorme variedad implica que se tenga que mantener un perfecto equilibrio entre los distintos constituyentes para el correcto funcionamiento del aparato gastrointestinal y de todo el organismo. También una saturación de la flora intestinal debido a una presencia demasiado abundante de azúcares para digerir puede causar desequilibrios en el metabolismo de la flora intestinal y determinar una producción excesiva de gas o de ácido láctico. Un desequilibrio en el funcionamiento del ecosistema de la flora intestinal puede causar un desequilibrio del mecanismo digestivo intestinal y de todo nuestro cuerpo. Este ecosistema bacteriano, contenido en el intestino, vive en simbiosis con nosotros. O sea, que las bacterias de la flora intestinal se nutren del material orgánico que comemos y producen sustancias que nosotros utilizamos. Terminan la digestión de los residuos alimenticios, asegurando su nutrición y su reproducción. Ponen a disposición nuestra algunos compuestos útiles para el metabolismo y para la defensa del territorio intestinal contra la invasión de gérmenes extraños. Van a aprovechar las proteínas de los alimentos y logran producir un aminoácido especial, la alanina, que uniéndose a otro que se llama histidina en el músculo forma la carnosina. La carnosina protege el tejido muscular contra el envejecimiento porque combate la acción de los radicales libres. También transforman algunos productos de desecho del cuerpo humano en sustancias útiles para el organismo. Por ejemplo, degradan los azúcares complejos produciendo ácidos grasos o grasas que son beneficiosas para nosotros, que se van a encargar estas grasas de impedir los mecanismos de absorción del colesterol. Por lo tanto, juegan un papel para bajar el colesterol y también para la renovación de las células del colon, con un papel protector. Según estudios recientes, estas grasas o estos ácidos grasos preservan al cerebro contra los problemas de microcirculación que a menudo origina formas de demencia u otras enfermedades neurológicas. También activan la digestión de los azúcares y de las proteínas, fabrican vitaminas del grupo B, la vitamina K, acidifican una parte del intestino e impiden el desarrollo de los gérmenes patógenos
responsables de la putrefacción e impiden la proliferación de otros microorganismos perjudiciales. Otra labor muy importante que desarrolla esta flora intestinal es descomponer una parte de la celulosa, que es un componente principal de los vegetales, que resiste normalmente la acción de los jugos digestivos, y de esa manera la integran al proceso digestivo. También participan en la descomposición de determinadas sustancias malignas para poder eliminarlas. Fabrican sustancias antibióticas. Por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus segrega la acidofilina. Es una sustancia eficaz contra la mayoría de las bacterias enteropatógenas. Produce sustancias antibacterianas, ácido láctico, ácidos volátiles, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas y otras sustancias de acción antibiótica. Penetra en los extractos profundos del intestino y en contacto con los tejidos linfáticos se encuentran con los linfocitos que de esta manera adquieren la capacidad de crear una barrera muy importante para poder defender a nuestro organismo de los ataques de otros gérmenes, estimulando de esa manera las reacciones inmunitarias. Los procesos inmunitarios que se realizan en el intestino inciden también sobre todo el organismo, porque las reacciones que allí se producen se transmiten al resto del sistema linfático. Solo una flora intestinal sana, capaz de estimular las reacciones inmunitarias, puede salvaguardarnos y ayudar a que nuestro sistema inmunológico sea eficiente, o sea, que funcione bien. Los gérmenes de la flora bacteriana intestinal tienen un papel fundamental en la modulación de funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. En efecto, tras experimentos realizados sobre conejillos de Indias en los laboratorios, se ha observado que la eliminación completa de la flora bacteriana provoca una evidente regresión del sistema inmunitario, que en consecuencia lleva a la muerte inevitable del animal. La microflora intestinal constituye un ecosistema complejo y en gran parte todavía desconocido. Lo cierto es que un desequilibrio, que puede ser causado por diferentes factores, conlleva a un desequilibrio digestivo intestinal que causa síntomas molestos y verdaderas enfermedades. Para demostrar esto, algunos estudios han evidenciado cómo algunos lactobacillus son capaces de potenciar la acción de defensas que el intestino desarrolla, interponiendo la capa que lo reviste como una barrera entre los organismos potencialmente patógenos y el resto del organismo. Y es justamente este efecto protector que nos sugiere su utilización no solamente para prevenir, sino también para el tratamiento de algunos síntomas intestinales. El empleo de algunos lactobacillus ha dado resultados alentadores también en el tratamiento de gastritis provocadas por el Helicobacter pylori. Por lo tanto, la administración de este tipo de bacterias constituye una verdadera bacterioterapia. El abdomen hinchado puede ser una consecuencia del desequilibrio de la flora intestinal. Por lo tanto, lo que es la concienciación sobre el ambiente está creciendo en todo el mundo y las personas se están dando cuenta de la interrelación entre animales y plantas en un determinado hábitat. Estas relaciones se extienden hasta el mundo microscópico de los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Un mundo más difícil de ver y más difícil de entender. Mientras cobramos conciencia del medio ambiente que nos rodea, con frecuencia fracasamos en entender el ambiente dentro de nosotros mismos. Un hábitat es un ambiente en el que viven animales y plantas. En un hábitat exitoso existe un equilibrio desde la base de la cadena alimentaria hasta su extremo superior, de manera tal que cada participante tiene su lugar y sus números, todos entrelazados en una compleja relación. Los seres humanos son como un pequeño hábitat, pues en nuestro organismo viven un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos que son parte de la flora y fauna normal
nuestra. En otras palabras, estas criaturas se encuentran en los seres humanos normales y no producen enfermedades. De hecho, hay algunas que en realidad son beneficiosas, como las bacterias intestinales que producen vitamina B12, vitamina K y tantas funciones que acabamos de ver. Los virus, bacterias, hongos y parásitos que causan las enfermedades son llamados organismos causantes de enfermedades o también llamados organismos patógenos y no forman parte de la flora y fauna normal de una persona. Los seres vivos tienen un fuerte impulso que no es necesariamente algo consciente, un impulso a reproducirse, que es igual en los virus y las bacterias, igual que en los animales superiores. Todos los seres vivos tienen ese impulso a la reproducción y no se puede parar, es así. Y todo es un gran equilibrio y de ahí surgen todos estos ecosistemas, surge este planeta, este mundo en donde vivimos y que tenemos que comprenderlo más para poder comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un mundo muy interesante, es muy bonito y recordar que de comprenderlo, de entenderlo, va a surgir pues un mejor entendimiento de la salud y de las enfermedades y por lo tanto nos podemos cuidar mejor y por ello tener una mejor salud.